noche vamos a tratar lo que yo considero una profecía que es muy emocionante, tal vez una de las más emocionantes de toda la Biblia. Y lo que vamos a estar mirando es naciones modernas de este tiempo en la Biblia. Hay personas que cuando decimos esto dicen, no, es imposible. Y claro, yo no veo las diapositivas, entonces voy a confiar que atrás lo están haciendo bien. Amén. Y ya le estaré dando las señales ahí. Amén. Entonces nuestro tema en esta noche, vamos a hablar de los Estados Unidos y las naciones modernas en la Biblia. Algo que muchos no creen. Amén. Y aunque usted no lo crea, vamos a dar prueba absoluta, según la palabra de Dios. Amén. Que hace 2500 años los Estados Unidos y naciones modernas de hoy en día ya estaban profetizadas en la palabra de Dios. El Dios Todopoderoso ya nos dijo lo que iba a haber. Amén. Y va a ser emocionante. Amén. No se quede parado, siéntese, póngase cómodo. Tenemos aquí bastante tiempo. Amén. Gracias por ponerse de pie. Yo sé que lo hacemos por reverente a la palabra de Dios y vamos a estar leyendo varios versículos aquí. Amén. Y esta serie se titula o se llama Entendiendo el tiempo del fin, y de eso se trata lo que queremos hablar, el tema del tiempo del fin, qué es lo que va a acontecer en estos últimos tiempos, es lo que queremos entender. Ahora, yo sé que cuando mencionamos tiempo del fin, a la gente le entra ese miedo, ¿verdad? Ahí ese temblor, y dicen, uy, el fin del mundo, ¿cuándo va a ser? ¿Verdad? Y usted puede ver ahí el miedo que viene sobre su rostro, sobre las personas, y todo esto, pero no estamos hablando del fin del mundo cuando decimos tiempo del fin, ¿okay? Aunque las palabras pueden ser un poco confusas, pero cuando decimos tiempo del fin estamos hablando del final del gobierno humano, cuando el Señor quita el gobierno humano y entramos en el principio del gobierno de Dios, el gobierno prometido de parte de Dios. La Biblia nos dice que Jesucristo va a volver. Amén. Amén. Lo creemos. Así que cuando estamos hablando del tiempo del fin, estamos hablando de cuando el Señor va a venir, qué cosas van a suceder y todas estas cosas alrededor o en torno de su segunda venida. Entonces, cuando hablamos del tiempo del fin, lo que quiero que usted piense y recuerde es que estamos hablando del final del gobierno humano. Amén. Amén. Bueno, entonces, cuando Jesucristo venga, y es algo que la palabra de Dios nos dice, Él va a establecer un reino eterno que no tendrá fin jamás. Amén. Ahora sí, vamos a ir a la Escritura. Si tienen sus Biblias, vamos a ir a Daniel capítulo 12, el verso 9. Amén. Es una de las escrituras más preferidas, ahí donde Daniel... Bueno, yo tengo dos libros favoritos en la Biblia, todos son favoritos, pero los más favoritos son Daniel y Apocalipsis. Son temas que me entusiasman a mí, y Daniel es uno de ellos, uno de esos dos libros más famosos en cuanto a la profecía de toda la Biblia. Amén. Tenemos el libro, ¿cuál es el otro libro que lo acabo de mencionar? Apocalipsis, y tenemos el libro de Daniel. Daniel escribió todo el libro. Amén. Entonces estamos aquí ahora en el último capítulo del libro de Daniel, y él está orando, tratando de entender sus propias escrituras, lo que él escribió. Pero cuando llegamos al verso 9 del capítulo 12, y ahorita lo van a poner, yo sé que están todos esperando la pantalla, yo le voy a dar las señales ahí atrás. Amén. Quiero ponerlo en situación aquí, quiero que entienda conmigo, poniendo un poco de trasfondo. Daniel, él escribe estas palabras, estas profecías que el Señor le da, amén, y él está orándole al Señor porque él quiere entender estas profecías que el Señor le ha dado. Ahora, ¿cuántos de nosotros cuando le oramos al Señor nos gusta que nos responda, verdad? Y cuántas veces creemos que nos responde de la manera que nosotros lo necesitamos. ¿Y a cuánto les ha pasado aquí que cuando oramos y a veces el Señor nos responde y nos dice que no? Y ahí no nos gusta, ¿verdad? Amén, pero le voy a decir que un no con Dios a veces es tan bueno como un sí. Y cuidado, y a veces hasta mejor. Amén, porque si algo no es bueno para mí, aunque yo lo esté pidiendo, yo quiero que Dios me diga que no. Amén, y por supuesto siempre me gusta cuando me dice que sí.
y a todos nosotros. Ahora sí, vamos a la segunda diapositiva. Daniel aquí entonces está orando, amén, y está tratando de entender sus propias escrituras. Aquí en Daniel 12, el verso 9, y dice, escucha lo que dice, Dios le dice a Daniel, que está orando, pidiendo a la Señor entender esa escritura, y Dios le dice, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora piensen esto, estamos hablando del año 550 antes de Cristo, y sin embargo Dios le dice a Daniel que nadie iba a entender esas palabras, esas profecías hasta el tiempo del fin. Le voy a decir algo, usted y yo estamos en el tiempo del fin. Ahora, no es algo que viene. Así que estamos entendiendo estas cosas que no se han entendido antes. Por eso hay tanta especulación y hay tanto material de todo tipo, y que vamos a tocar algunas de esas cosas en esta noche. ¿Por qué? Porque no había el entendimiento, porque el tiempo del fin todavía no había llegado. No es porque sea gente mala que quería engañar, simplemente porque no tenían el entendimiento. Recuerde que los discípulos después de la resurrección no entendían nada, y el Señor les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Amén. El Señor muchas veces es soberano, Él puede hacer lo que Él quiera, ¿verdad? Él vela el entendimiento hasta que sea un tiempo adecuado, el tiempo propicio. Cuando Jesús vino, dice la Biblia, vino cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Dios se maneja según los tiempos que Él ha establecido en su palabra. Entonces es por eso que estamos entendiendo algunas de estas cosas que otra gente o en el pasado no se habían entendido. Y no es que los entendemos porque somos más listos, porque somos más inteligentes, o porque somos más guapos y Dios nos da ese entendimiento ahora, o porque somos más... No es porque seamos más espirituales, simplemente que el Dios Todopoderoso en su soberanía, Él dijo, voy a poner la profecía del tiempo del fin en las manos de la gente del tiempo del fin. Amén. Dígale a su vecino, es la gente del tiempo del fin. Entonces Él tomó esa decisión. Le voy a decir por qué. Porque Él quería utilizar la profecía del tiempo del fin para generar un último gran avivamiento del tiempo del fin, donde la gente va a comenzar a entender las escrituras y va a poder responder según el plan de Dios a su palabra. Y esto es lo que vamos a ver en el tiempo del fin. Y vamos a hablar de la persecución y todo esto en capítulos más adelante, pero quiero decirle una cosa: no tenga temor de la persecución. Amén. Aunque va a haber persecución, y ha habido en la palabra del Señor, y ha habido persecución desde los tiempos de los apóstoles. Amén. El avivamiento que resulta de esa persecución siempre ha sido mayor. Por lo tanto, esperamos un gran avivamiento antes de la segunda venida del Señor. Amén. Amén. Bueno, una vez más, ¿qué le dice el Señor? Anda pues, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Entonces, esto es la introducción. Ahora empieza a contar el tiempo. Vamos a mirar la profecía de la que vamos a hablar en esta noche. Se encuentra en Daniel, el capítulo 7. Seguramente cuando está leyendo la Biblia en el año, ha leído este pasaje alguna vez. Amén. Y vamos a leer los versos 1 al 3. Ahora recuerden, nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema esta noche? Los Estados Unidos, las naciones modernas en la Biblia, descubiertos en la Biblia. Vamos a comenzar con el verso número 1, la siguiente diapositiva, la 3. Amén. Daniel 7, verso 1 al 3 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían el gran mar, y 4 bestias grandes, dígale a su vecino, 4 bestias, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora sabemos que la profecía está escrita en símbolos, no está escrita en palabras llanas que todo el mundo puede entender. Así que debemos preguntarnos, ¿para qué están esos símbolos? ¿Por qué hay esos símbolos en la profecía? Y le voy a decir una cosa: no tenemos que adivinar, no tenemos que hacer conjeturas aquí. En primer lugar, dice que él vio, ¿qué? 4 veces. La siguiente diapositiva dice: vio un león
con alas de águila, vio un oso, un leopardo y una bestia de 10 cuernos. Esa es la visión de Daniel en el capítulo 7, es lo que él ve. Son 4 y vamos a hablar de estas bestias en esta noche. ¿Okay? Pero entonces la pregunta que tenemos es, ¿qué simbolizan estas 4 bestias que él ve? Como dije, no hay que adivinar, no hay que hacer conjeturas aquí. Y usted va a encontrar esto cuando estudia la palabra de Dios, que uno no tiene que ponerse a adivinar cosas, a ver qué será que significa la palabra de Dios, porque cuando usted continúa leyendo el capítulo donde se da la profecía, casi sin excepción, vamos a encontrar la respuesta o la interpretación en ese mismo capítulo. La palabra se explica a sí misma. Y aunque hay cosas que a veces uno no entiende, si estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar las respuestas ahí. Entonces, aquí en esta noche no estamos conjeturando ni estamos haciendo uso de interpretación privada de algún tipo. Y lo que estamos haciendo en esta noche es permitir a la palabra de Dios decirnos qué es lo que significa realmente estos símbolos que están mencionados ahí. ¿Ok? Y ese es el caso aquí en esta profecía de Daniel, capítulo 7. Vamos a la siguiente. Dice en el verso 17 del capítulo 7 de Daniel, estas 4 grandes bestias, dice, son, ¿qué? 4 reyes que se levantarán, tiempo plural, en la tierra. Bueno, ahora es fácil, ¿no? Dice que esas 4 bestias, ahí lo dice sola la palabra, esas 4 bestias, dice, simbolizan ¿qué? Reyes. Muy bien. Qué aplicados que están. Vamos a la siguiente diapositiva. Pero no es todo lo que dice. Dice porque si usted sigue hasta el verso 23, él continúa diciendo, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará. Entonces, el verso 17 dice que estas bestias simbolizan ¿qué? Reyes. Y el verso 23 dice que las bestias simbolizan reinos. Entonces, ¿qué dice esto? Esto nos permite alcanzar esta conclusión en la siguiente diapositiva, que cada bestia simboliza un reino o una nación juntamente con el gobernante o rey de ese reino o de esa nación. Y esto es lo que usted va a descubrir, porque esto es algo constante a lo largo del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Entonces hacemos una segunda pregunta aquí. ¿Cómo sabemos que estas bestias son naciones que van a estar presentes en la tierra en algún tiempo? Porque acabamos de decir, estamos tratando de identificar naciones modernas de nuestro tiempo en la Biblia. Entonces hay que mirar si la Biblia nos permite hacer esto. Porque estamos hablando de una profecía que fue dada hace 2500 años. Entonces, tal vez ya se ha cumplido. Tal vez se ha cumplido hace 1000 años. Tal vez se ha cumplido hace 1500 años. O tal vez es algo para el futuro y se va a cumplir de aquí a 500 años. O probablemente, quizás, hay la posibilidad también de que esta profecía sea para ahora y que estas naciones sobre las que Dios nos está diciendo existan tal vez en la tierra ahora mismo. Entonces, ¿podemos decir desde la Escritura cuándo van a existir estas naciones? Porque de eso se trata, si no estamos conjeturando. Bueno, qué bueno que lo pregunta. Vamos a ver en el verso 9, la siguiente diapositiva, Daniel, versos 1 al 8. Ha descrito estas 4 bestias. Dice, el león con alas de águila, un oso, un leopardo con 4 cabezas y una bestia de 10 cuernos. Y entonces llega al verso 9 aquí y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, o sea, los tronos de estas naciones o reinos. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahora, cualquier estudioso de la Biblia le va a decir que ese anciano de días representa la venida del Señor. Lo que aquí está escribiendo simplemente es una transición del reino, del gobierno humano al reino de Dios, a ese reino eterno. Y la Biblia nos enseña
en varias ocasiones que cuando Jesús venga, Él va a quitar a todos los reinos de esta tierra, todos los gobiernos humanos, y Él va a establecer un reino que no tendrá fin jamás, que nunca va a ser destruido. Entonces Él ve todas estas bestias aquí, ve sus tronos, son ahora puestos y Jesucristo es coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces seguimos al verso 11. Yo sé que vamos un poco rápido porque hay mucha información que digerir. Amén. Y por eso lo están grabando para que no se pierda nada. Pero tomen notas también. Amén. Por eso está ahí las diapositivas. Porque si quiere tomar foto o algo, apunte. Amén. Porque luego no se va a acordar de lo que hemos dicho. Y no queremos que usted salga de aquí más confundido que como entró. Amén. Vamos al verso número 11. Y Daniel regresa y es como que él dice, ¿sabes qué? Me he olvidado de decir algo aquí. Y el verso 11 dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, muy importante aquí, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado, ¿dónde? En el fuego. Okay, vamos a hacer una pausa aquí, porque hay mucho por digerir, así que es mucha información. ¿De qué estamos hablando aquí en este pasaje que acabamos de leer? Dice, yo miraba entonces a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Bueno, ¿qué es el cuerno? Qué bueno que lo pregunta. La última bestia de las 4 tiene ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Y vamos a aprender más adelante en esta lección lo que realmente significan o son estos cuernos, pero le voy a dar un adelanto porque sé que está ansioso por saber. La escritura dice que estos 10 cuernos son 10 reyes que van a formar una confederación, un acuerdo de este tipo, y que de estos 10 reyes se va a levantar otro y que va a desarraigar a 3 y se va a hacer muy grande. Y ese cuerno se convierte en el anticristo. ¿Okay? Entonces lo que esta escritura nos dice es que estos cuernos son reyes. Entonces tenemos una bestia, un reino, pero 10 reyes. Entonces, al parecer, como dije, es una alianza, es una confederación de reinos que se juntan y funcionan como uno, pero hay 10 reyes. Y vamos a aclarar esto un poquito más adelante, ¿ok? Dice, entonces viene otro detrás de los desarraigas, se hace grande, y según este capítulo, ese hombre o ese cuerno, ese rey, termina gobernando el mundo entero hasta que Jesús vuelve a la tierra. Ahora, sabemos desde otra escritura que vamos a mirar que el anticristo gobierna todo el mundo, ¿verdad? Hasta que viene el Señor. Y esta es la profecía sobre el anticristo. Y dice, yo miraba entonces a causa de las palabras que decía el cuerno o el anticristo, miraba hasta que él y su reino, o sea, la bestia. Ahora, en la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios, hay varios términos que se usan para este dictador mundial, este hombre que va a estar gobernando el mundo entero en los últimos días, al que conocemos más comúnmente como el anticristo, pero la Biblia le llama por distintos nombres. La escritura le llama el hombre de pecado, la Biblia le llama el hijo de perdición, se le llama el inicuo, se le llama el cuerno pequeño y muy a menudo también se le llama la bestia, ¿verdad? Y también le llaman, y la mayoría de las personas lo conocen más hoy en día como el anticristo. Entonces esta persona, todos estos son términos sinónimos para este líder mundial de los últimos tiempos que va a gobernar en este mundo. ¿Ok? ¿Está conmigo? Ojalá que no esté asustado, porque aquí estamos para aclarar esas dudas, para que salga con fe y no con miedo de este lugar. Amén. Porque al final siempre hay esperanza. Amén. Al final el Señor siempre gana. Amén. Entonces Daniel dice, miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, o sea, que hablaba el anticristo. Miraba hasta que mataron al anticristo, en este caso a la bestia, ¿verdad? Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado por el fuego. Ahora la escritura nos enseña que cuando Jesucristo venga, el anticristo y su compañero religioso, que vamos a hablar de esto en otra lección también, el falso profeta, ambos van a ser echados en el lago de fuego
y en ese momento Satanás va a ser también destruido, va a ser echado al abismo. Entonces a eso se refiere. Vamos a la siguiente diapositiva. Hay otro cuadro de esto mismo que estamos hablando en el Nuevo Testamento, y es el capítulo 19, verso 20 de Apocalipsis. Amén. Usted vino aquí para aprender Daniel y Apocalipsis. Vamos a mirar en esos capítulos, en esos libros. Y ahí podemos ver una versión del Nuevo Testamento de este mismo incidente que acabamos de leer en Daniel. Y la Biblia dice ahí, y la bestia fue apresada, el anticristo, y con ella el falso profeta, su compañero, su compinche, su secuaz, el otro que los bandeador, su socio religioso. Entonces va a haber un líder político y va a haber un líder religioso gobernando el mundo, un líder espiritual, le vamos a llamar. Y dice la Biblia que al final ambos, estos dos, fueron apresados y fueron lanzados en un lago de fuego que arde con azufre. Entonces estamos tratando aquí con un tiempo en el que Jesús vuelve a esta tierra. Es cuando Jesucristo viene a la tierra y destruye al anticristo. ¿Ok? Lo estamos poniéndonos en situación. Queremos identificar cuál es el tiempo donde van a estar estas naciones. Ahora, el verso siguiente es el más importante. Y quiero asegurarme que usted entiende bien esto, porque es el verso 12, inmediatamente después del verso anterior, el verso 11, en cuanto al resto de las bestias. Dice, no olvide, ¿qué dice? ¿Qué son estas bestias? Son reinos o naciones, ¿verdad? Es correcto, ¿sí? ¿Está conmigo? Ok. Entonces se está refiriendo al resto de las naciones, las otras, no la bestia, las otras naciones, no la bestia de 10 cuernos, sino las otras naciones en la profecía que simbolizan por las otras bestias. Vamos a la siguiente diapositiva, la 11. Entonces, cuando Jesús destruye al anticristo, dice, habían quitado también a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y ahora este es un punto crítico, no se pierda este punto, porque hay mucha confusión al respecto ahí. Dice, les habían quitado el dominio cuando el anticristo fue destruido. Entonces sabemos que eso sucede al final del gobierno humano y al principio del gobierno del reino de Dios. Al resto de estas naciones se les quita su dominio, pero dice que su vida le es prolongada por un tiempo solamente. Entonces la Escritura dice con respecto al resto de las naciones que su poder, su dominio les es quitado, pero sus vidas les son prolongadas hasta cierto tiempo. Y vamos a mencionar un poco más de esto más adelante. ¿Qué nos dice esto en la siguiente diapositiva? Nos dice que estas naciones en esta profecía van a existir en la tierra, ¿está conmigo? Cuando el anticristo es matado por Jesucristo. Todas van a estar en la tierra en el tiempo de la segunda venida, y eso es una cosa bastante increíble que todos nosotros tenemos que entender. Lo que esto nos está diciendo, la siguiente, es que Jesucristo va a volver a la tierra durante el curso de la vida de estas naciones. Entonces, cuando miramos esto, uno no puede evitar y pensar, ¿sabes una cosa? Si podemos probar con la palabra de Dios, con la Escritura, que estamos en la era de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, no podemos dar una fecha exacta o con detalle y clavar una fecha, pero podemos probar que estamos dentro de ese tiempo de la segunda venida de Jesús. Y creo que todos creemos que estamos ya en el tiempo de la venida de Jesús, que viene cada vez más pronto. Entonces es importante entender esto. Es importante entender acerca de estas profecías que nos hablan de lo que va a suceder cuando Él venga. Y si Él va a venir, queremos saber qué va a suceder antes de que Él venga. Entonces lo que le quiero invitar ahora es que vaya conmigo de nuevo a los primeros 8 versos y vamos a examinar cada una de estas bestias para ver si las podemos reconocer como naciones hoy en día aquí en la tierra. Y yo sé que hay mucha gente que ha enseñado, y yo también he escuchado esto, dice, no, yo ya conozco todo ese tema, porque el león es Babilonia, el oso es Media y Persia, el leopardo es Grecia y el reino de 10 cuernos es Roma. Pues ya está. Y esa ha sido la explicación más comúnmente aceptada de esta profecía. Y hasta yo acepté esto cuando comencé a estudiar la profecía bíblica. Vamos a la siguiente.
Sin embargo, cuando vamos al capítulo 8 y notamos en el capítulo 8 que hay una lucha ahí de un carnero con un macho cabrío, y por los ojos de algunos, estas son cosas que usted nunca ha leído en su Biblia. Pero aquí estamos para que usted pueda aprender estas cosas. Hay un carnero que está luchando con un macho cabrío. Ahora, ¿qué es esto? Tal vez se pregunte, y qué bueno que pregunta. Porque si seguimos leyendo en el verso 20 del capítulo 8 nos dice quién es el carnero y quién es el macho cabrío. Porque como dije, la escritura siempre se responde o se explica a sí misma. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. ¿Ok? Entonces, el Señor mismo explica qué son esas 2 bestias ahí. Entonces, cuando miramos esto, entonces decimos, a ver un momento. Todos están diciendo que el oso es Media y Persia y que el leopardo es Grecia, pero la Biblia dice aquí que el carnero es Media y Persia y que el macho cabrío es Grecia. Entonces, de un capítulo a otro, el Señor cambió de parecer y dijo, voy a cambiar el significado de estos símbolos, de estas bestias. ¿O será que nosotros no estamos perdiendo algo y no estamos entendiendo alguna cosa aquí? Y qué bueno que a usted también le guste indagar estas cosas. Porque recuerde, todas estas naciones, acabamos de aprender, que tienen que estar vigentes en la segunda venida de Jesús. Entonces podemos preguntarnos, ¿está Babilonia hoy en día aquí? ¿Está Media y Persia todavía aquí? ¿Está Grecia aquí? ¿Está Roma? Tal vez podemos decir algunas de ellas, pero no como era en ese tiempo. Hay otras que ya no están o que han sido transformadas, son otros países hoy en día. Pues la respuesta sería algo de eso sí, pero de las otras no. El reino de Babilonia ya no existe hoy en día. El territorio donde estaba es lo que hoy en día se conoce como Irak, pero ya no es un reino con dominio como era Babilonia. Media y Persia, hoy en día el territorio es lo que sería Irán, que está justo al lado, pero no tiene ese dominio que tenía entonces. Podríamos decir que Media y Persia ya no existe tampoco hoy en día. Entonces la profecía que estamos estudiando dice que las bestias de Daniel capítulo 7 representan naciones que todas van a estar en la tierra a la hora de la segunda venida de Jesucristo. Amén. Ahora que ya tengo su atención, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ir y mirar cada una de ellas. Queremos analizarlas y estudiar si las podemos identificar hoy en día. Daniel capítulo 7, verso 4. Ahí está la primera. La primera bestia era como un león, dice, y tenía alas de águila. Daniel continúa y dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo, se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Bueno, la primera bestia dice que era como ¿qué? Como león. Cuando Dios escogió los símbolos para representar a las naciones, Él no las escogió al azar indistintamente y dijo, bueno, a ver, ¿qué no, Él tiene un propósito con todo lo que hace. Él escogió símbolos que tendrían significado a la hora del cumplimiento profético. ¿Puede usted creer que hay hoy en día en la tierra, en nuestro mundo, una nación cuyo símbolo reconocido, su símbolo animal reconocido es el león? Algunos ya lo están adivinando, para los que no, vamos a la siguiente diapositiva. Si vamos al diccionario, el tercer diccionario internacional de Webster, ahí dice, bajo el encabezado del león, dice un símbolo de un país, Gran Bretaña. No sé si alguien de aquí ha ido a Londres, a la famosa Plaza de Trafalgar. Hay un montón de leones. Donde quiera que usted va por Londres, realmente hay leones por todas partes. La plaza principal, y hay esos leones mirando al norte, al sur, al este, al oeste. Amén. Y ahí están. Es el emblema oficial de Gran Bretaña. Y ahí Dios nos está diciendo que Gran Bretaña va a ser una de las naciones que van a estar sobre la tierra a la hora o en el tiempo de la segunda venida. Amén. Díganle a su vecino, va a estar Gran Bretaña en el tiempo de la segunda venida. Amén. Tenemos la primera. Vamos a la segunda. Vamos a la segunda bestia. Vamos al verso 5.
Dice, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. ¿Sabía usted que hay una nación hoy en día cuyo símbolo reconocido es el oso? Algunos ya lo saben, están más adelante que yo, porque es algo bien conocido en este tiempo. Sabemos que el símbolo de Rusia es el símbolo del oso. Vamos a la siguiente. Y vamos a mirar algunas publicaciones del mundo de la información de este tiempo, de este siglo, del siglo pasado, donde cuando empiezan a cumplirse todas estas cosas, el mundo va a, no quiero decir reconociendo, pero empieza a utilizar símbolos que son importantes. Mire ahí en la revista Time, en la portada, es una revista muy importante, y ahí hay un oso enorme, un oso gris, y el subtítulo dice en inglés, pero ahí le he puesto la traducción, dice agitación olímpica, y dice, ¿por qué los soviéticos dijeron no? Ahora, como usted tal vez no se acuerda de lo que sucedió en ese tiempo, algunos sí. Lo que había sucedido es que Estados Unidos habían boicoteado las Olimpiadas de 1980, entonces la Unión Soviética, 4 años después, había decidido tomar represalias haciendo un boicot a las Olimpiadas de 1984. Entonces la revista Time, ellos quisieron llevar una historia sobre este aviso de la Unión Soviética de que iban a boicotear las Olimpiadas. Así que produjeron esta portada que usted ve para la revista Time. Ahora piense lo sobrenatural que es esto. ¿Se puede usted imaginar el editor de la revista Time llamando a todos los artistas gráficos que trabajan ahí, que me imagino que son muchos, y les dice, bueno, escuchen, quiero que ustedes creen una portada que va a representar el boicot de las Olimpiadas por parte de Rusia? Porque una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Y puedo ver ahí todos los artistas gráficos, están ahí revolviendo sus tableros de dibujo, porque en esa época se hacían dibujos, no era la época de los ordenadores como hoy en día, y tenían sus ilustraciones ahí en la cubierta de la revista Time. Era la cosa más importante que ellos podían, la revista más extensamente distribuida en todos Estados Unidos y alrededor del mundo occidental. Era algo que sería un honor poder hacer. Se pusieron a trabajar en ello y probablemente todos ellos están trabajando ahí, y en alguna parte de su cubículo un artista gráfico como que la luz se le enciende el foco, y en su cerebro dice, ajá, lo sé, el oso ruso. Simplemente voy a poner al oso mordiendo en 2 los anillos olímpicos. Y lo sabía, dice, lo sé, lo tengo. Y hay un angelito ahí, dice, sí, lo has conseguido, muy bien. Amén. Y ellos, en el mundo político, en el mundo secular, que no son seguidores de la Biblia, ni muchos de ellos ni son creyentes de la palabra de Dios, pero pusieron estos símbolos de su Biblia, del capítulo 7 de Daniel, en la portada de la revista más extensamente distribuida, y los ateos la miraron y nunca oyeron la voz de Dios, pero nosotros lo oímos el día de hoy. Amén, porque Dios lo dijo, en los días de Gran Bretaña, el león, en los días de Rusia, el oso, yo voy a volver. Ahora la evidencia está ahí. Es una cosa bastante asombrosa, pero hay más. Vamos a la siguiente. La revista The Economist, los que vivimos aquí en Europa tal vez hemos oído más de esta revista, que es considerado como el periódico de reyes y presidentes. Y en la portada de esta revista importante, la edición del 6 al 12 de febrero, esta revista The Economist, que es llamada Periódico de Reyes y Presidentes. En esta revista tiene otra vez un oso que simboliza a Rusia y está utilizado ahí. Y si usted busca realmente en internet, hoy, como hemos dicho, en la era de la informática, va a encontrar 50, 100 veces, va a encontrar un montón de estos símbolos, porque Dios sabía. Cuando Él dio las profecías a Daniel, Él sabía que nosotros, los que estemos en el tiempo del fin, que se supone que íbamos a comprender, tendríamos acceso a esta información, y que esta información tendría sentido para nosotros, que al verla podríamos reconocer. Entonces le pregunto, ¿será que usted entiende
el mensaje el día de hoy? ¿Cuál es el mensaje? En los días de Gran Bretaña y Rusia, Jesucristo va a volver y va a establecer su reino que no tendrá fin. Y esa es la razón por la que le dije que esto iba a ser muy emocionante, porque estamos viendo estas naciones y eso quiere decir que la venida del Señor está bien cerca. Pero hay otra revista, la siguiente diapositiva, la revista Indianapolis Star, en el año 1980. Y ahí había una página editorial de todos los lugares que podían imaginarse, un periódico secular. Recordemos que ninguna de estas publicaciones son cristianas de ninguna manera, son todas seculares, pero ahí decía el título: después del león británico, el oso ruso. Se dice, wow, pero es increíble. O sea, estamos hablando de lo que la Biblia dice y es como ellos reconocen a esas naciones por sus símbolos. Aquí está Dios con sus símbolos que Él puso en la Biblia en el año 550 antes de Cristo, y lo vemos en la página editorial de la Estrella de Indianápolis. Ellos no tienen ni idea de lo que están haciendo, pero nosotros sí tenemos idea. Y eso es lo emocionante. Pero hay una cosa más que tengo que decir en la siguiente diapositiva. Tengo que hablarle un poquito del león también en este día. Porque ahí nos indica que el león tenía alas de águila. En el verso 4. Dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada de la tierra. Algunos ya están adelante de mí ahora. Hay una nación importante hoy en día cuyo símbolo reconocido a día de hoy es el águila. Todos creo que aquí ya lo saben, porque ¿quién no ha visto un billete de $1? Ahí detrás está el águila, amén. Pero dice que las alas del águila salían ¿de dónde? Del león. Ahora déjenme preguntarle, ¿de dónde salieron los Estados Unidos? Salieron de Gran Bretaña, su madre patria, ¿verdad? Sin embargo, esto fue escrito 2300 años antes que los Estados Unidos de América siquiera naciesen, cuando ni existían. La Biblia ya estaba hablando de que las alas del águila iban a salir, iban a ser arrancadas del león. Pero Dios, que conoce el fin desde el principio, y Él quiere que usted y yo entendamos que estamos viviendo en los últimos tiempos, en el tiempo del fin ahora. Ahora, no estoy diciendo que el tiempo del fin viene, que está a la vuelta, no estoy diciendo que estamos viviendo ahora en el tiempo del fin. Somos la generación para la cual han sido preservadas estas profecías que estaban cerradas y selladas hasta nuestro tiempo. Somos esa generación. Cuando Dios le dijo a Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, le digo a alguien esta noche, ha llegado el tiempo del fin y estamos aquí ahora, lo estamos viviendo. Pero hay algo más que es interesante que tenemos que observar. La Biblia nos dice que las alas del águila salían de Gran Bretaña, la madre patria de los Estados Unidos, ¿verdad? Daniel dijo, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. O sea, él estaba viendo la separación de los Estados Unidos de lo que es Gran Bretaña. O sea que, podríamos decir en términos comunes, él estaba viendo la declaración de independencia de los Estados Unidos, pero él estaba viendo en el año 550 antes de Cristo y simplemente él no supo lo que estaba viendo, pero por eso el Señor le dijo, él oró, quería saber qué significaba y él dijo, no Daniel, lo siento, esto está sellado hasta el tiempo del fin, es para la gente del tiempo del fin, esto es para usted y esto es para mí. Amén. Y él dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y dice, fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y bueno, aquí un apunte que tal vez tiene más significado para los hermanos americanos, pero no es parte de la comprensión de la Biblia ni nada de esto, no es de profecía, pero este es el capítulo 7, en el verso 4, donde está la profecía de la separación del águila del león de Estados Unidos saliendo de Gran Bretaña. ¿Y cuándo fue la declaración de independencia? El mes 7, el día 4 de 1776. No creo que sea significativo, pero es interesante de todas formas. Vamos a la siguiente diapositiva. Porque recuerde que no fue Dios el que puso capítulos y versículos, pero ahí está. Entonces, cuando usted mira un billete de $1, ahí está el águila. Cuando usted
ha estado en los Estados Unidos, ven todo edificio gubernamental o federal, que le llaman, hay siempre una imagen de un águila, porque es el símbolo animal reconocido. Ahí está el águila usado para todo lo que representa a Estados Unidos. Y usted lo ve en los documentos del gobierno todo el tiempo. Y sabe que Dios sabía de antemano que nosotros íbamos a utilizar ese símbolo para reconocer a los Estados Unidos. Es como que Dios dijo, yo quiero que la gente que viva en esos tiempos pueda reconocer estas naciones y sepa que están viviendo en la segunda venida. Que yo vengo pronto en el tiempo de ellos. Vamos a mirar otra revista. ¿No les gusta la revista? Yo antes coleccionaba todas estas. Hasta que me mudé a Estados Unidos regalé cajas de estas revistas, Time y Newsweek. Después ya no compré más porque son carísimas. Ahí está la revista Time del 27 de octubre del año 1980 y en ese momento había mucha tensión en el Golfo Pérsico, en Medio Oriente, donde todavía hay tensión hoy en día gracias a Abraham, pero eso no es de este tema. Y el título ahí dice, estallará, hablando de esta tensión, y ahí está ¿quién? El águila y el oso, directamente desde Daniel capítulo 7. Ellos están mirando pensativamente sobre el globo terráqueo y el fusible de que va a estallar, y la pregunta es, ¿será que va a estallará? Dios está utilizando en la profecía exactamente lo que ellos están usando en la portada de la revista. A veces no puede evitar preguntarse por qué Dios no los demanda por derechos de autor. Porque están usando los símbolos directamente de la Biblia. ¿Pero por qué? Para que usted y yo podamos entender que estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero no se queda ahí. Es tan interesante la palabra y tan precisa. Dice, las alas del águila fueron arrancadas, ¿no? Y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Pues Estados Unidos, además del águila, tiene otro símbolo reconocido mundialmente. ¿Alguien sabe quién es? El tío Sam. La siguiente diapositiva. El 9 de septiembre de 1988 hay una imagen del tío Sam cara a cara con el oso ruso y el subtítulo dice USA o Estados Unidos y la Unión Soviética y Glasnost. Habrá más de esto. Entonces aquí estamos viendo estos símbolos directamente desde la Biblia que están siendo utilizados en nuestro tiempo porque el Señor dijo, esto es para la gente del tiempo del fin. Jesucristo va a volver a la tierra en la era de Gran Bretaña, de Rusia y de los Estados Unidos. Hasta la cuarta. Vamos a la cuarta. Amén. Bueno, hay más. Nos queda la tercera y la cuarta. Amén. ¿Todavía está conmigo? Es bastante información que digerir y no estamos entrando en detalles, pero quiero que usted comprenda que estamos viviendo en el tiempo y lo que esto significa también para nosotros. Antes de entrar a las siguientes, vamos a recordar lo que representan. Cada bestia hemos dicho que representa ¿qué? Un reino, una nación, juntamente con el gobernante de ese reino o de esa nación, ¿verdad? También hemos aprendido que las bestias mencionadas en Daniel capítulo 7 van a estar en la tierra en el tiempo de la segunda venida de Jesucristo. Amén. Entonces, hemos visto que el león representa a Gran Bretaña, el símbolo de Gran Bretaña hoy en día. El oso es el oso ruso. El águila o las alas del águila que salen del lomo del león representan a los Estados Unidos, que está en la parte posterior del billete de $1. Todo esto lo hemos visto hasta ahora. Y estamos viendo que el Dios Todopoderoso utiliza símbolos que son reconocibles para nosotros para poder entender el tiempo en el que estamos viviendo, para poder identificar esas naciones que estarán vigentes en el tiempo de la venida del Señor. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente bestia, y este es un leopardo. En el verso 6 del capítulo 7 de Daniel dice, después de esto miré, y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave, en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora, ¿de qué se trata esto? Y aquí es un poco diferente porque no es un símbolo reconocido
como nación, y vamos a explicar un poquito, vamos a tocar en esto por qué, pero hay un símbolo reconocido para esa nación, que no es el animal oficial, pero es un símbolo reconocido, porque es fácil entender el león en Gran Bretaña, el águila, el oso, es bastante común, está en las portadas y todo, entonces eso es fácil, pero la parte del leopardo, ahí está un poco difícil, porque no hay un animal. El animal es como, no sé si es un águila o es un pájaro, desde el tiempo nazi. Entonces no es oficialmente hoy en día el símbolo animal. Entonces había un poco de dificultad ahí. Hasta que, gracias a Dios por los periódicos, las publicaciones de noticias informativas, que ellos solitos hacen el trabajo porque estamos en el tiempo del fin. Y ahí, vamos al siguiente, hay un titular de una publicación que decía: Alemania vende tanques Leopardo a los Países Bajos. Usted dirá, bueno, pues eso se estira un poco la profecía. Bueno, cuando usted piensa que los Estados Unidos tienen un avión que se llama el Águila, porque es el símbolo de ellos, ok, no vamos a descartar esa posibilidad. Tal vez esa es la clave. Entonces, cuando estudiamos un poco más sobre el leopardo, uno encuentra más información. Miren este artículo. No sé si está ahí el German Tribune, ahí lo han puesto. Del 20 de febrero dice: gran futuro para el leopardo. Y ahí está hablando del tanque que se llama Leopardo. Es un tanque alemán. Y uno aprende, cuando usted investiga y usted va estudiando, va a descubrir que es el tanque número 1 en el mundo, compone el centro de los ejércitos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocido como la OTAN, y son tan superiores que los Estados Unidos fabricaron su tanque con piezas de repuesto intercambiables entre el tanque Leopardo y el tanque principal de ellos. Así que Dios parece que nos está diciendo ahí también que este era el Leopardo, pero antes de asumir esto, uno tiene que preguntarse, ok, hay más cosas que dice sobre el leopardo, hay que mirar si lo demás encaja, porque no queremos hacer simplemente conjeturas, queremos llegar a lo que realmente es. Vamos a la siguiente, dice la profecía que le fue dado dominio al leopardo. Entonces, preguntémonos, ¿qué nación en los 120 años pasados ha tenido realmente dominio? ¿A alguien se le ocurre? Hay una nación que comenzó las 3 últimas guerras mundiales importantes. La guerra franco-germana de 1870, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Puede imaginarse, puede creer usted que todas fueron conspiradas, planeadas e iniciadas por la misma nación? Y lo estaban diciendo ahí atrás, Alemania. Dominio le fue dado al leopardo, dice. Pero, miremos, hay otro artículo que apareció en la revista Newsweek del 9 de abril, y una sección entera de esta revista, en esa semana en particular, dedicada a Europa, pero tenía una sección dentro de este documental llamado La enfermedad alemana. Y habían preguntas de todo tipo que decían, ¿por qué Alemania siempre hace guerra? ¿Cómo podemos arreglar la psique alemana dentro del alma alemana? Y ahí, no sé si está ahí, hay un párrafo, y dice, desde la época de Carlomagno, y esto es muy importante, ¿alguien sabe quién es Carlomagno? Hay unos que lo saben, los que no, es el fundador del Santo Imperio Romano, en el año 800 después de Cristo. Dice el artículo, desde la época de Carlomagno, el área que ahora es Alemania, gira sobre lo que ahora es Europa. Si usted estudia el Santo Imperio Romano, Alemania siempre está allí en el centro. No lo digo yo, lo están diciendo gente ahí afuera, que dice, en los últimos 120 años los alemanes han dominado Europa intelectual, industrial y militarmente. Esa palabra dominado, dominio le fue dado al leopardo. Y entonces ahí uno se da cuenta, ajá, ahí está la respuesta. De hecho, ¿sabe usted que Adolfo Hitler casi conquistó el mundo? Mucha gente opina que le faltaron solamente 3 días antes de conquistar toda Europa y gobernar
Y le voy a decir lo que sucedió. La guerra relámpago alemana, la Blitzkrieg, bueno, más o menos así, no hablo bien el alemán. Entonces atacó y se movía contra las fuerzas aliadas, las tenía en un movimiento pinchado contra el Canal de la Mancha. Entonces, el Canal de la Mancha, que está entre Gran Bretaña y Francia, y estaban ahí apretadas, estaban, podemos decir, moliendo los soldados aliados como carne picada, y si algo no hubiera sucedido, según la subida y la caída del Tercer Reich, hubiéramos tenido que demandar la paz según los términos de Hitler dentro de esos 3 días. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? La situación era tan grave que Winston Churchill, los conocedores de historia recordarán que era el primer ministro de Gran Bretaña en ese tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, líder de Gran Bretaña, él convocó a un día mundial de oración y ayuno. Y esto es una cosa asombrosa. Cuando el mundo se siente agotado y sabe que ya no puede hacer nada, sabe a dónde recurrir. Sabe que la única esperanza es el Dios Todopoderoso. Durante ese tiempo de oración y ayuno, algo le dijo a Adolf Hitler, algo dentro de sí, en su sede de comando, ahí donde estaba liderando todo aquello, y ahí en su búnker, tal vez escondido, y dice, no, esto está saliendo demasiado fácil. Estamos avanzando muy fácilmente, estamos conquistando, yo creo que estamos cayendo en una trampa, por eso está todo fácil. Entonces, llamó a todos sus líderes para que vengan a reunión. Estaban todos en el campo ahí avanzando y dijo, no, que vengan todos los líderes. Estaban enfadadísimos, estaban furiosos, y él dijo, no, vuelvan, tenemos que hacer una consulta aquí. Estaban furiosos porque ellos sabían que estaban a punto de ganar, ya tenían el control y tenían que volver. Regresaron y después de la debida consulta dice la historia que Hitler dijo, bien, creo que está todo bien, vamos a continuar. Pero lo que él no sabía es que durante este tiempo de consulta, los aliados habían movilizado cada barco que había en Gran Bretaña y Francia, ida y vuelta a través del Canal de la Mancha, sacando a los soldados que estaban ahí. Eran como 18 millas que había entre Francia y Gran Bretaña en ese punto, día y noche, sacando 350,000 soldados de las fuerzas aliadas, del corazón del ejército aliado que estaba a punto de ser destruido por los nazis, por Hitler y su ejército. Y cuando Hitler puso su máquina de guerra nuevamente en marcha, dejaron solamente 40,000 soldados. Y el corazón de ese ejército estaba con seguridad al otro lado del Canal de la Mancha en Gran Bretaña. Vivió ese ejército para luchar otro día e invadir de nuevo Europa en la invasión tan famosa al día de hoy, la invasión de Normandía. Y ese fue el momento crucial de la guerra. Fue un acontecimiento tan increíble que Winston Churchill, el primer ministro de Gran Bretaña, lo llamó realmente un milagro. Él lo llamó el milagro de Dunkirk. Y en la siguiente diapositiva tenía que ver un vídeo, pero no pudimos cargarlo de diapositivas, así que se lo debo. Pero simplemente mostraba los noticieros de aquella época, pero por el tiempo tampoco lo vamos a mirar. O lo pueden encontrar en internet, hay documentales de esto. Amén. Volvamos al leopardo, que es lo que estamos estudiando aquí. La historia usted la puede estudiar en internet. Amén. Ok, el leopardo tenía 4 cabezas. Y esto es diferente, porque el león tenía una cabeza, el oso tenía una cabeza, el leopardo tenía 4 cabezas. ¿Por qué? Vamos a la siguiente. Hemos dicho y hemos visto que en la profecía de la Biblia, una bestia representa una nación o un gobernante de esa nación. Amén. Entonces, cuando hay cabezas múltiples en una bestia, lo que esto representa es que esa nación se va a levantar y va a caer. ¿Cómo es eso? En Apocalipsis 17 hay una bestia de 7 cabezas y dice que hay 7 reyes, 5 han caído, 1 es y 1 está por venir. Entonces, ¿cómo se acomoda esto con Alemania? Qué bueno que lo pregunta. Usted probablemente sabe que hay el primer Reich, el segundo Reich, el tercer y más poderoso Reich, que era el de Hitler, y el cuarto Reich o reino, que es el que ahora está poniéndose en pie. Vamos a la siguiente. De hecho, hay un libro que mencioné antes, escrito por un norteamericano, que se llama El cuarto y más rico Reich. Cómo los alemanes conquistaron el mundo de la posguerra. Acuérdense que después de la Segunda Guerra Mundial los dividieron, dijeron estos son demasiado poderosos, 3 guerras mundiales que no se vuelva a suceder, los dividieron, y sin embargo hoy en día
Ellos están ahí. El Leopardo tiene el dominio. El tanque Leopardo es el tanque oficial de Alemania. Tiene 4 cabezas. Y sí, hay una cosa más sobre el Leopardo. Dice que en la parte posterior del Leopardo hay 4 alas de ave. Bueno, eso me dejó perplejo también por muchos años. Porque, ¿qué podría significar esto? Si es que significa alguna cosa, pero claro, en el león había alas de águila, las alas de águila significaban algo, entonces en el leopardo Dios no pone alas porque sí, que no significa nada, tiene que significar algo. Entonces hay que buscar el significado. Pues apareció un pedazo de información que lo deja a uno sorprendido, porque hay una nación en Europa cuyo emblema oficial es un ave, el gallo. ¿Alguien sabe cuál es? Ajá, usted ya lo sabe. Siguiente diapositiva. No hace falta diapositiva, usted ya lo sabe. La nación de Francia tiene el gallo como emblema oficial. ¿Alguien aquí ha oído hablar de la alianza franco-germana? Usted lo puede revisar, puede estudiar, porque desde la Segunda Guerra Mundial, Francia y Alemania han trabajado juntos para reconstruir Europa y juntos han construido lo que hoy es el centro neurálgico del mundo, la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que esto demuestra? No solamente el leopardo alemán, sino que la alianza franco-germana, el gallo con el leopardo, son símbolos usados en nuestra Biblia en el año 550 a.C., pero no podíamos entender estas cosas hasta que la alianza franco-germana emergiese en la escena después de la Segunda Guerra Mundial. Antes no se podía entender esto. Lo que estoy diciendo esta noche es que las profecías de la Biblia son absolutamente increíbles. Y eso es todo lo que podemos decir acerca de ellas, porque es lo que son. Y no tenemos mucho tiempo, vamos a tocar la última bestia rápidamente. Amén. Vamos al siguiente, y tal vez es la más importante de todas, porque el verso 7 aprendemos y dice: he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora, esta bestia Daniel no la pudo comparar con ninguna cosa realmente. Él lo podía decir, es como un leopardo, que es como un león, que es como un oso, que es como un hipopótamo. Él no podía decir esto. Él dijo, esta bestia, yo no puedo decir a qué se parece o cómo la puedo comparar con cualquier otra cosa, pero lo que sí puedo decir es que su característica dominante son los 10 cuernos que tiene. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué son los 10 cuernos? Vamos a la siguiente. Porque no hay que adivinar, como dije, no hay que pensar cualquier cosa que no es. La Biblia misma nos dice, el verso 24, nos dice exactamente qué simbolizan estos cuernos. Dice, los 10 cuernos significan que de aquel reino, de ese reino de esa bestia, se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces, una bestia, una nación, o potencia si quieren, pero 10 reyes. Y esto al parecer es una alianza, una federación de cierto tipo. Y aprendemos más de esto en Apocalipsis capítulo 17, porque el cuadro está ahí también en Apocalipsis, están los mismos símbolos. Vamos a la siguiente, capítulo 17 de Apocalipsis, verso 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, la misma cosa, ¿verdad? Que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora, ¿quién es la bestia aquí? Se está refiriendo al dictador de los últimos días, al que conocemos como el anticristo. Entonces son 10 reyes que se van a levantar, se van a someter al poder del anticristo y le van a apoyar. Y dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora, una hora aquí no significa 60 minutos de los nuestros, no significa por poco tiempo, van a entregar un corto periodo de tiempo, le van a entregar su autoridad al anticristo y van a apoyar al anticristo. Y note qué más dice. Dice, estos tienen 15. No, 15 minutos, ok. Creo que en 10 lo hacemos. Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, o sea, el anticristo. Y van a gobernar con el anticristo hasta el final,
hasta la segunda venida de Jesucristo, porque la Escritura dice que pelearán contra el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Yo creo que aquí ustedes son estudiosos de la palabra de Dios, sabemos que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Amén. Ya le dije que aunque asusta un poco, el final siempre es bueno porque el Señor siempre vence. Ahora, ¿qué nos dice esto? Nos dice que el anticristo y estos 10 reyes van a reinar hasta el tiempo de la segunda venida. Y cuando vuelva Jesús, van a luchar contra Jesús. Y esto representa la batalla de Armagedón que vamos a hablar en lecciones posteriores. Pero hay algo importante aquí que tenemos que considerar. Note cuando dice que cuando el Cordero venga a luchar contra el anticristo y su gobierno mundial del tiempo del fin, Él va a tener gente con Él. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y ahí entramos nosotros. Aquí es donde usted y yo entramos y realmente necesitamos entender esto. Porque si usted no está con Jesús, cuando Él vuelva, eso quiere decir que usted se perdió el rapto. Y no quisiéramos que le pase esto a ninguno. Amén, a ninguna persona. Vamos a estudiar cuáles son las condiciones para estar cuando Él venga. Note que dice, los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahora, francamente, cada uno es llamado. Todos hemos recibido un llamado de parte de Dios. La Biblia dice, tiempo y oportunidad vienen a todos. Pero la Escritura también nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser llamado y escogido? Tenemos un ejemplo en la Biblia. Muchas veces Jesús llamó a gente y le dijeron, es que sí lo haría, quiero seguirte, pero ahorita no, porque me acabo de casar, tengo un negocio, mi padre murió, tengo que enterrarlo. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme, ¿verdad? Entonces, cuando somos llamados, nosotros tenemos que tomar una decisión de seguir a Jesucristo, si lo vamos a hacer o no, y hacerle a Él Señor de nuestras vidas. Entonces, esa es la calificación número 2. Somos llamados y somos escogidos, pero hay una más. Alguna gente es llamada y es escogida y hasta ahí se queda. No son fieles. La Biblia nos dice, si somos fieles hasta la muerte, entonces Él nos dará la corona de vida. Entonces, cuando usted comienza a seguir al Señor Jesucristo, la Biblia dice que si una persona pone su mano en el arado y mira atrás, no es digno de Él. Entonces, cuando Jesús venga otra vez, los que vengan con Él van a ser llamados, escogidos y fieles. Y yo quiero estar en el número de los que vengan con Él. Y ojalá que usted también quiera ser parte de ese número. Amén. 6 minutos nos quedan. Bueno, hay otra cosa sobre los 10 cuernos que estamos terminando aquí, que nos van a ayudar a entender quiénes son estos cuernos. Vamos a la siguiente diapositiva. En el capítulo 2 de Daniel, verso 44, también se refiere a estos últimos 10 reyes, pero él los simboliza de una manera totalmente diferente. Dice en el verso 44, esto está al final de la profecía de la imagen en Daniel, la cabeza de oro, muchos se acuerdan, han estudiado esto, la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y los pies de hierro mezclados con barro cocido. Bueno, los pies de hierro mezclados con barro cocido representan el Santo Imperio Romano. Las piernas de hierro sabemos que representa el Imperio Romano de aquella época, pero los pies de hierro con barro cocido representan al Santo Imperio Romano que nació en el año 800 después de Cristo. Vamos a la siguiente. Y note que los 10 dedos del pie de este reino están también mezclados con hierro y barro cocido. La Biblia dice en el verso 44 de Daniel capítulo 2, y en los días de estos reyes, diga a su vecino, de estos reyes. ¿Qué reyes? Los 10 reyes simbolizados por los 10 dedos del pie. Son los mismos 10 reyes que van a hacer guerra contra Jesucristo cuando Él venga. Porque dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un rey. Es la misma profecía. En los días de estos reyes, dice, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Ahora, de este verso
Sabemos que el reino de 10 cuernos va a ser el renacimiento del Santo Imperio Romano. Y vamos a hablar más de esto en una lección posterior, aquí en Europa. Y es de ahí donde el Santo Imperio Romano ha estado siempre. Y vamos a encontrar algo más que es muy interesante. Recuerde los pies y los dedos del pie, que son de hierro mezclado con barro cocido, que simbolizan el Santo Imperio Romano. Son la misma cosa, como dije, que los 10 cuernos de la bestia del capítulo número 7 de Daniel. Y eso nos dice algo muy importante. Esto nos dice algo sobre el Santo Imperio Romano. Usted necesita saber que el Santo Imperio Romano está siendo formado, está siendo renacido ahora mismo. Y de hecho usted está en él. Ahí hay un mapa, creo que de Europa. Ahora sí, gracias. Puede ver ahí un mapa de Europa que lo actualicé esta tarde. ¿Por qué está un mapa de Europa ahí? Porque el Santo Imperio Romano ha gobernado siempre en el área de Europa. Alemania casi siempre ha sido el corazón de esta. Francia está generalmente implicada. Italia siempre está ahí. Y en la mayor parte del Santo Imperio Romano ha habido un líder político de Europa y un líder espiritual cada vez de Italia, del Vaticano, y han puesto juntos su energía y sus esfuerzos para establecer el Santo Imperio Romano. Ahora, mucha gente, que usted habla con la gente, le pregunta sobre el Santo Imperio Romano, le dice, no, eso ya murió el año 1806, dejó de existir. Pues sí, temporalmente, pero la Biblia profetiza que va a estar vigente o va a estar en existencia durante la venida del Señor Jesucristo, y los 10 dedos de pie mezclados con hierro y barro cocido van a ser la zona de influencia del anticristo. Entonces ahí usted puede ver, el Santo Imperio Romano está siendo renacido en nuestro mundo ahora mismo. No vamos a tocar mucho porque hay una lección entera que vamos a hablar de esto y estudiar los detalles. La siguiente, por favor, con el mercado común de 1950, bueno, esta es el mapa, perdón. El mercado común nació en 1957, la Unión Europea en 1993, y Europa se ha juntado y hay 27 naciones que son miembros. España es una de ellas, así que usted ya sabe, es ciudadano del Santo Imperio Romano ahora mismo. Hay 8 candidatos oficiales, como ven en el mapa, y 2 candidatos potenciales. Tiene casi 500 millones de habitantes, todos unidos económicamente. Tienen una sola moneda, una misma moneda. ¿Alguien sabrá cuál moneda es esta? El euro. Y tienen un presidente europeo. Entonces usted está mirando ahí el renacimiento del Santo Imperio Romano, porque pronto de ese renacimiento va a salir el anticristo y el falso. Entonces, en la visión de Daniel, él vio este cuerno subir y en verdad desarraigar a otros 3 de los otros reyes. Y esto va a ser una señal. Cuando veamos esto, va a ser una señal especial en cuanto a la identidad del anticristo. Cuando este cuerno pequeño crezca y desarraigue a otros 3, él va a subir, va a desarraigar a 3 reyes y él va a ser muy grande. Él mismo, ese va a ser el anticristo. Y la siguiente, noten el verso 21 del capítulo 7 de Daniel. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Como mencioné antes, ahí está viendo usted la gran tribulación, la persecución de los santos, y dice, y los vencía. Y esto comienza la gran tribulación que, para darle, no sé si son buenas o malas noticias, pero solamente va a durar 3 años y medio antes de Armagedón, y continúa hasta la segunda venida de Jesucristo. Y dice, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ahora sabemos que esto va a ocurrir antes de la segunda venida de Jesucristo. Estamos diciendo que el anticristo va a gobernar durante la gran tribulación, ese periodo de 3 años y medio, durante ese tiempo hasta que Jesús venga, el anciano de días venga. Y cuando él venga, el anticristo y su socio religioso, el falso profeta, van a ser destruidos y el reino va a ser puesto en las manos del pueblo de Dios, los santos del Altísimo. Un reino que no tendrá fin jamás. Ahora, esas bestias son reinos que han estado gobernando por todo el mundo. Toquen algo para darles esperanza en mis 2 minutos que me quedan.
Y vamos a hablar en la lección posterior de lo que es esta formación, lo que se conoce como el nuevo orden mundial o lo que es el gobierno mundial. Y vamos a aprender más sobre estas cosas que está sucediendo delante de nuestros ojos. Todas estas cosas han estado sucediendo y el Señor lo ha puesto en su palabra 2500 años atrás para que nosotros en este tiempo podamos comprender que estamos viviendo en el tiempo final. Todas estas son señales que nos muestran que su venida está cerca. Amén. Y esto lo que significa es que tenemos que estar preparados porque la bestia va a hacer guerra contra los santos, pero sabemos que somos vencedores con él. Y cuando la gente es consciente de estas cosas, de que la palabra de Dios está diciendo, sus ojos van a ser abiertos y ellos van a decir, si toda esta destrucción viene, yo quiero ser parte de los que vienen con él, porque él es vencedor. Yo quiero ser parte de los llamados, elegidos y fieles. Amén. Y hay buenas noticias en la última diapositiva, el verso número 27. Dice que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo. Dice, porque yo reuniré, en el verso de Zacarías capítulo 14, y creo que no está en la diapositiva, reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Imagínense ese escenario en la batalla de Armagedón, todas las naciones del mundo combatiendo contra Israel. Y el día de hoy todo el mundo, hay naciones que quieren eliminar por completo a Israel. Sin embargo, van a estar ahí tal vez luchando por sobrevivir y sin munición, sin nada. Y como dijimos, como Churchill dirá, estamos aquí a punto de ser eliminados, nos van a eliminar del mapa, este pequeño trozo de tierra en el Medio Oriente. Pero sabemos a quién clamar. Amén. Hay uno que nos puede ayudar. Amén. Y yo creo firmemente que vamos a ver el avivamiento más grande que se ha visto jamás antes de la vida.